Bienvenidos a una nueva clase de descripción y análisis documental del Instituto Superior de Formación Técnica número 182. Estamos en la carrera de bibliotecólogo y en el segundo año de la carrera. Hoy vamos a hablar de RDA, recursos, descripción y acceso. Vamos a hacer una breve introducción de RDA porque se estudia con más detenimiento en tercer año. Bien, RDA es el nuevo código de catalogación que ha sustituido a las reglas de catalogación angloamericanas. RDA son normas. Las reglas de catalogación angloamericanas son reglas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las reglas se deben cumplir al pie de la letra, no así las normas. Por eso van a ver ustedes que en RDA va a haber excepciones y va a haber distintas cosas que yo puedo utilizar distintas a la norma primera. RDA es un estándar entonces para describir y dar acceso a los recursos. Y está diseñado para el mundo digital. Las normas entonces comprenden un conjunto de instrucciones y cubren todo tipo de contenidos y de medios. El objetivo de estas normas es facilitar la interoperabilidad con otras comunidades afines como son los archivos y los museos. Y presentan en sí un modelo flexible y extensible para la representación y captura de metadatos en este entorno tecnológico cambiante en el cual nosotros nos encontramos inmersos. Se basa en dos modelos conceptuales, FRBR, cuyas siglas quieren decir requerimientos funcionales para registros bibliográficos, y FRAD, requerimientos funcionales para datos de autoridad. Y vamos primero con el FRBR. Bien, ¿qué es FRBR? Es un modelo conceptual del universo bibliográfico. Conceptual es algo que se piensa sobre este universo bibliográfico. Este pensamiento, nos ofrece una distinta perspectiva sobre todo lo que son las estructuras y las relaciones entre el universo bibliográfico. Y se denomina como un modelo de entidad y relación. Ya vamos a ver qué es esto. FRBR divide a las entidades en tres grupos distintos. El primer grupo, que son aquellos productos de la creación intelectual o artística, y tienen que ver con la obra, la expresión, la manifestación y el ítem. El grupo 2 tiene que ver con las personas, entidades corporativas y familias, es decir, aquellos responsables del contenido intelectual o artístico, o la producción, o la custodia, etc. Por último, el grupo 3 tiene que ver con el tema, ¿sí? Es decir, concepto, objeto, acontecimiento y lugar. Y vamos a ver un poquito qué significa cada una de estas cosas. Con respecto al grupo 1, ¿se acuerdan que era obra, expresión, manifestación e ítem? La obra y la expresión están en un nivel abstracto. En cambio, la manifestación y el ítem están en un nivel concreto. La obra es la idea que el autor tiene en su mente. Este autor puede ser un compositor, puede ser un artista plástico, puede ser un escritor, pero tiene que ver con esa idea principal, esa idea primera. Por eso es abstracto. Con respecto a la expresión, continúa siendo un nivel abstracto,
pero tiene que ver con cómo van a ser expresadas estas ideas que tuvo en la obra. Si van a ser palabras escritas, porque es un escritor, o van a ser imágenes, por ejemplo, porque es un fotógrafo. Si va a ser una canción y van a ser palabras cantadas o habladas. Ya en la manifestación empieza a concretarse esto. Por ejemplo, toda una edición, ¿se acuerdan que esa edición va a llevar un solo registro bibliográfico? La quinta edición de una obra específica. Bien, esa edición va a ser la manifestación. Es decir, que yo voy a tener un registro bibliográfico por cada manifestación. No por cada ítem, por cada manifestación. Por ejemplo, voy a tener un registro bibliográfico para una segunda edición del Martín Fierro editorial Losada, y puedo tener en ese registro bibliográfico asociados varios ítems. Y el ítem también es concreto y tiene que ver con una copia específica de una publicación. Cada uno de esos libros, de esa edición que yo tengo asociadas a la manifestación, van a ser un ítem. La manifestación es la que va a tener mi registro bibliográfico. Y acá hay una especie de gráfico muy conocido en donde se habla de que la obra es realizada mediante una expresión. La expresión se materializa en una manifestación y esta es ejemplificada por el ítem. Fíjense que tenemos flechas para un lado y para el otro. Está ejemplificada por y es ejemplificada por. Además, cada una de estas entidades va a tener atributos. Por ejemplo, un atributo de una manifestación puede ser la edición, puede ser el título, puede ser el lugar de edición, el año de edición. Un atributo de un ítem puede ser una dedicatoria de ese ítem en particular. Este gráfico, cuya autoría es de Gerardo Salta, habla de una obra que se denomina Orgullo y Prejuicio, que es creada por Jane Austen. A su vez, por eso tiene dos flechas. Austen crea Orgullo y Prejuicio. Se expresa a través de varias expresiones. Una en inglés, otra expresión en francés y otra expresión en inglés, pero en este caso fíjense que es palabra hablada. Y luego venimos a la parte concreta, en donde sí, yo ahora voy a tener un registro bibliográfico para cada una de estas manifestaciones. En donde hay distintas ediciones, una en el 2009, una en el 2002, otra en el 2006. Y luego también voy a tener un ítem asociado a cada una de estas manifestaciones, o puedo tener más. Por ejemplo, acá tengo algo que es de propiedad del ESEI, puedo tener otro que sea de propiedad de la Biblioteca Nacional de España. Bien, es decir, en azul vamos a tener las obras, en verde las expresiones, en rosa las manifestaciones y en amarillo cada uno de los ítems.
Con respecto a FRAD, es un modelo conceptual, pero en este caso de autoridades, que nos ofrece una nueva perspectiva sobre también las estructuras y las relaciones de los registros, en este caso de autoridades. Y es también un modelo de entidad-relación. En el grupo 2, entonces, va a haber personas, entidades corporativas y familias que van a ser responsables del contenido intelectual o artístico, de la producción física, la diseminación o la custodia. ¿Sí? Es decir, que una persona puede ser autora de, por ejemplo, un libro, una pintura, una fotografía. Puede ser distribuidora de un libro, una publicación seriada, o puede tenerla bajo su custodia. Y acá ya tenemos la relación entre dos grupos. El primer grupo, obra, expresión, manifestación y el ítem, con el segundo grupo, persona, familia o entidad corporativa. Y fíjense cómo también acá figuran estas dobles flechas en donde la obra es creada por una persona o una familia o una entidad corporativa y ellas a su vez crean la obra. La expresión es realizada por una persona, una familia o una entidad corporativa y a su vez esta persona, familia o entidad corporativa realiza la expresión. La manifestación es producida por alguna de las entidades del grupo 2 y el ítem es poseído por alguna de las entidades del grupo 2. Es decir, esto es lo mismo que nosotros veíamos hasta ahora puesto en palabras. ¿Sí? Si nosotros teníamos el Martín Fierro con su barra de responsabilidad, José Hernández es el creador del Martín Fierro. Es la persona creadora de la obra, cuya manifestación es un Martín Fierro en español, por ejemplo, y cuyo ítem puede ser algún ítem escrito por Borges. Este grupo 2 también tiene sus propios atributos. Por ejemplo, una persona, uno de los atributos puede ser la fecha de nacimiento y muerte. Bien, entonces aparecen las RDA basadas en estos modelos anteriormente expuestos. RDA entonces es un conjunto de normas y están orientadas a describir el documento, a describir la manifestación, la expresión, la obra, el ítem. Es más internacional que las reglas de catalogación angloamericanas y es aplicable a un gran abanico de productos, de recursos. Con respecto al lenguaje en el cual nosotros lo describimos, por ahora va a seguir siendo MARC, aunque está en estudio el BibFrame, que es este marco que está formulado y está pensado para las reglas de las RDA, las normas RDA, pero todavía no está demasiado desarrollado ni se está utilizando en ninguna biblioteca, en ninguna parte del mundo. Y hay ciertas comparaciones con respecto a la terminología que podemos hablar sobre las reglas de catalogación angloamericanas y las RDA. A un encabezamiento ya no lo vamos a llamar encabezamiento, sino lo vamos a llamar
punto de acceso, a un encabezamiento autorizado, ya no lo vamos a llamar encabezamiento autorizado, sino punto de acceso autorizado, al título uniforme, título preferido, al asiento principal, punto de acceso de creador de obra, al asiento secundario, punto de acceso, y a las referencias de véase punto de acceso variable. Ya habíamos pasado, ¿se acuerdan?, del asiento al encabezamiento y del encabezamiento al punto de acceso ahora. Define RDA distintos elementos núcleos. Los elementos núcleos son aquellos elementos mínimos, básicos, que nosotros tenemos que tener para una catalogación aceptable. Es decir, para que lo que nosotros estamos catalogando sea recuperado. Es importante que solo una ocurrencia del elemento núcleo es requerida. Es decir, si un elemento núcleo, es decir, un elemento muy importante para recuperar, es el autor, solo una ocurrencia del autor es requerida. Si tiene dos, puedo colocar uno. Y con respecto a las condiciones del núcleo, puede haber un núcleo siempre, por ejemplo, el título siempre es núcleo. Un núcleo si es aplicable, o un núcleo si está disponible. Por ejemplo, un autor va a ser un núcleo si está disponible. En una obra anónima no va a ser núcleo. En cambio, un título siempre va a ser núcleo. La periodicidad va a ser núcleo si estamos hablando de una publicación continua, pero no es núcleo en una monografía. Acá les muestro un registro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de acuerdo a las reglas de catalogación angloamericanas. Fíjense que tenemos el 245 con la barra de responsabilidad y sus colaboradores et al. El 260 con el pie de imprenta. El 300 con sus abreviaturas. Y luego los 500 con las notas, 650 con las materias y los 700 con los autores secundarios. Fíjense con RDA, el 600 con un subcampo E de relacionador que antes aparecía solo en el 700, un título uniforme, el 240, el 245 con todos los títulos, y esto tiene que ver con la regla de aplicación propia de la biblioteca, que puede decir utilizo solo una ocurrencia o lo utilizo todo. Fíjense que no hay más abreviaturas ni en el 250 ni en el 300. Fíjense que el 260 de pie de imprenta pasa a un 264, en donde podemos tener al editor, pero también podemos tener al distribuidor o al copyright. Y en los 700 colocados todos los que fueron nombrados como colaboradores, aunque no estuvieran en el otro registro. En el otro registro nosotros no lo habíamos visto. Bien, les recomiendo que vayan a el catálogo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y comiencen
a navegar por este catálogo y fíjense cuáles son los datos correspondientes a RDA que ustedes hubieran podido colocar. Perdón, antes que nada, hay algo que me estoy olvidando y voy a volver al catálogo, al registro bibliográfico en RDA, que son los campos 336, 337 y 338, en donde hablamos del contenido, el medio y el carrier, bueno, ahora no me sale en español. Bien, estos son unos campos específicos de RDA que no se ven en con la regla de catalogación angloamericana, con los registros MARC en reglas de catalogación angloamericana. Bien, ahora sí, nos despedimos y les voy a dejar, como siempre, la bibliografía. Hasta la próxima.